Amados hermanos, le agradecemos al Señor por la oportunidad de continuar con nuestro curso de bibliología. Ya estamos en la hora 13 de nuestro curso. Si Dios permite, el plan es continuar con la hora 14 y la hora 15, 2 semanas más. Posteriormente queremos enviar la guía de estudio para acabar la materia, porque físicamente no podremos hacer examen hasta que estemos en una reunión presencial en el templo, pero estamos trabajando y felicitamos a todos por sus tareas, por su aportación, y de veras le agradecemos al Señor por el privilegio de compartir su palabra. En la hora 13 de nuestro curso no hay tarea, entonces no tenemos nada que comentar al respecto, pero el tema es los manuscritos bíblicos, un tema muy importante en bibliología. Vamos a ver el material que usted ya tiene en su mano y empezamos con el párrafo 1. Dice, número 1, romano, clasificación. Los manuscritos son escritos a mano sobre papiro, cuero o pergamino. Inciso A, originales, también llamados autógrafos. Son obras escritas directamente por su autor. Gálatas 6:11 o por un amanuense. Jeremías 36:4 y 32. Romanos 10:22. Hay un testimonio bíblico amplio al respecto. Inciso B, copias. Son reproducciones de un escrito original realizadas por copistas o escribas. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 y 27:3. Y Josué 8:32. Trabajo de preservación en los dos testamentos. Entonces, estamos ya viendo el tema completo de cómo la Biblia tiene fuentes fehacientes, verídicas, muy antiguas. Y decíamos que, en alguna clase pasada, algunas obras clásicas, vimos algunas obras clásicas romanas y griegas, de las cuales hay algún número muy reducido de copias, manuscritos 5, 10 o máximo 100 o 200 manuscritos, pero del Nuevo Testamento tenemos 15,000 copias. Entonces hablamos de una cantidad enorme de piezas de las que sacamos nosotros el texto para cualquier idioma en el mundo. Y vamos a ver hoy algo de esa clasificación de manuscritos, recordando que cuando hablamos de un autógrafo, o sea, es una obra hecha por su autor. Eso quiere decir autógrafo, hecha por un autor. Pero el asunto con los autores, ahí tenemos Gálatas y Jeremías y Romanos, habla de que de los 40 escritores de la Biblia, muchos de ellos dieron su nombre. Eran personas conocidas, decíamos, cuando se delimitaba el número de escritos canónicos para nosotros. Un autor reconocido por su ministerio en el Antiguo o Nuevo Testamento, pues era una garantía de un escrito sano en doctrina para nosotros. Pero esa cita de esas personas que decían haber escrito en su momento tiene para nosotros una complicación. La complicación es que, como dice el inciso B, que las copias son reproducciones de un escrito original realizadas por copistas o escribas. Y ahí tenemos también Deuteronomio y Josué. Pero la cuestión que tenemos aquí que ver nosotros es que como los materiales no eran de larga duración, decíamos el papiro, la piel o el pergamino, realmente en pocos años necesitaban restauración o incluso una copia nueva de alguna parte de lo que se había escrito, y por eso decimos nosotros que esas copias que estamos viendo, decíamos aproximadamente 15,000 piezas, Antiguo y Nuevo Testamento, de las cuales surge nuestro texto, pues es una fuente muy fuerte de autenticidad. No podemos decir que la Biblia no tenga esa autenticidad, y cuando hoy veamos también las fechas en que se escribió en esos manuscritos, hablamos entonces de muchos siglos atrás en que se escribieron. Pero vamos a ver ahora la dinámica de cómo llega a nosotros un manuscrito para que podamos ver la autenticidad que se tiene con él. Entonces, todas las copias que tenemos hoy es trabajo de los escribas. El Nuevo Testamento dice así, que había escribas, o sea, eran personas dedicadas a estar copiando la palabra de Dios de cualquier porción del Antiguo Testamento en ese momento que se requería para que no se perdiera el escrito. Eso es una provisión también de Dios, porque hoy que tenemos materiales, ya ahora que tenemos incluso el papel y tinta como obsoletos, hoy todo es electrónico a nivel de manuscritos, a nivel de lo que la gente puede producir en ciencias o en artes, pero hace 2000 años no había esta tecnología, y entonces sí se necesitaba estar copiando el material, pero esto no le resta autenticidad, al contrario, le refuerza autenticidad porque había mucho cuidado de que los manuscritos no fueran alterados. Entonces vamos a hablar hoy de los manuscritos del Antiguo Testamento. Inciso A, autenticidad.
En la actualidad no hay ningún manuscrito original de la Sagrada Escritura, pero hay una gran cantidad de copias. Existen los llamados manuscritos oficiales, que eran usados en las sinagogas y tienen forma de rollo, pero también hay manuscritos privados, que eran usados por particulares y eran preparados con igual cuidado. Entonces, cuando hablamos de la autenticidad de los manuscritos, decimos no hay ninguna copia original escrita ni por Jeremías, ni por Isaías, ni por Pablo, pero hay copias de lo que ellos escribieron y escribas del Antiguo Testamento se dedicaron a que no se perdiera ninguno de los manuscritos de lo que para nosotros es el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, pero también hubo una serie de copistas o escribas que estaban redactando pues el sustituto de los materiales que estaban dañándose, fueran papiros o cueros o pergaminos, y esto nos da a nosotros entonces una gran certeza de que tenemos una fuente totalmente verídica, verificable de autenticidad. Entonces, el hecho de que no haya escritos por los 40 autores de la Biblia que nosotros decimos, sino por personas que copiaron esos manuscritos, le da un refuerzo a la palabra de Dios, porque de otra manera se hubieran perdido. Si no hubieran hecho una copia de lo que escribió Pablo o Isaías o Moisés, hubiéramos perdido el material totalmente. Entonces, la labor de los escribas o de los copistas fue determinante y gracias a ellos tenemos un manuscrito muy, pues decíamos, multitudinario, ¿no? Tenemos unos 14,000 o 15,000 copias del Nuevo Testamento y esto nos lleva a ver que hay una forma de comprobar que eran escritos completos, que eran escritos verídicos y bueno, esto nos da a nosotros la bendición de tener un material con el cual contamos como gente que cree en la palabra de Dios y no es inventada ni se hizo en Estados Unidos, como algunos dicen, porque Estados Unidos tiene un poquito más de 200 años de existir y los manuscritos, si se hubieran hecho allí, no serán más antiguos de 200 años. Sin embargo, hablaremos de manuscritos que de muchas centurias atrás, aunque son copias de los originales, son copias de los autógrafos, pero el hecho de que se conservaron, que se escribieron, que se preservaron, nos da una gran seguridad de que tenemos la palabra de Dios en la mano. Dios inspiró, movió el proceso total de los 40 escritores del Antiguo y Nuevo Testamento, pero también Dios preservó su palabra. Y eso de preservarla es a través de estos manuscritos. Ahora, estos manuscritos decíamos que algunos eran oficiales, usados en las sinagogas y tienen forma de rollo. Generalmente son códices. Entonces, estos escritos que se usaban en reuniones totalmente de índole religioso, judía o cristiana, son manuscritos que están ahí pues muy preservados, son oficiales. Pero también hay manuscritos privados. Hubo gente que decidió comprar o enviar para que se preserve algún manuscrito y eso se llaman particulares. Y hoy vamos a hablar de todos los que encontramos, tanto de los oficiales como de los que son privados. Y esos privados también tienen el mismo valor. No eran distintos en cuanto a la conservación del manuscrito o el hecho de que no se alterara el escrito, eran exactamente la misma exigencia y aunque eran particulares también nos refuerza mucho el hecho de que haya copias con las cuales comparar. Tanto de los manuscritos oficiales como de los privados podemos sacar nosotros un texto pues totalmente confiable. Tenemos un texto confiable de la palabra de Dios. Y eso dice descripción. Relativamente hay pocos manuscritos del Antiguo Testamento. Esto se debe a los materiales perecederos con que se elaboraban y a los casos de persecución religiosa contra judíos y cristianos, en las que hubo material destruido. Entonces, reconocemos aquí que vamos a contabilizar los manuscritos que hay en Antiguo y Nuevo Testamento. Hay muchos más del Nuevo Testamento. Hay por lo menos 5,000 manuscritos totalmente del Nuevo Testamento y otros 9,000 que son Antiguo o Nuevo Testamento. Según las Biblias muy antiguas que se escribieron, veremos también en las próximas semanas, si os permite, pues las versiones que hubo de la Biblia y esas versiones también preservaron el texto. Pero cuando hubo persecución religiosa contra judíos, muchas veces se quemaron los manuscritos, se quemaron los rollos. Por eso había poca forma de mantener los manuscritos originales y también en el Nuevo Testamento, cuando hubo persecución contra judíos y cristianos, pues se destruyó mucho material, pero tenemos suficiente, de hecho abundante material del Antiguo y Nuevo Testamento, por eso decimos que tenemos un texto totalmente confiable. El texto masorético, inciso 1, dice, es en el periodo de los años 500 a 900 después de Cristo, se dio el trabajo de los masoretas. Ellos fijaron en el texto del Antiguo Testamento. Hay varios manuscritos del Antiguo Testamento que contienen el texto masorético. Los citamos enseguida. Entonces, decíamos ya en clases pasadas que hubo un grupo que se basó en la palabra hebrea masora. La palabra masora quiere decir tradición. Esto ya lo vimos en algunas clases pasadas. Y este grupo que se basaba en la masora eran pues gente que estaba copiando todo el Antiguo Testamento.
en hebreo y posteriormente en griego también. La Septuaginta fue también una aportación del manuscrito hebreo que tenían los masoretas, pero la labor continuó. Este grupo hasta el año 500 o 900 después de Cristo siguieron trabajando. Entonces fueron por lo menos 400 años de trabajar, eruditos, expertos en hebreo, en arameo y griego, para poder fijar el texto del Antiguo Testamento. Entonces el texto masorético se llama así porque ya eran dado por los masoretas, las personas que tenían esa labor de fijar el texto hebreo del Antiguo Testamento, hicieron un trabajo extraordinario. Decíamos que era gente muy reverente, que incluso contaban las palabras, contaban las letras o las veces que aparecía una palabra o una letra en cualquier manuscrito y bueno, clasificaron todo el Antiguo Testamento. Entonces es una aportación invaluable. El texto masorético del Antiguo Testamento realmente es la labor de un grupo de personas que ayudó a que no se perdiera el texto. Todo, desde Moisés hasta Malaquías, ellos preservaron el texto. Y tenían un cuidado exagerado. Por eso decimos, nunca se alteró la palabra, nunca se le quitó, nunca se le añadió nada. Tenían que estar perfectamente bien guardado ese texto, ese trabajo textual. Entonces los masoretas para nosotros son copistas o escribas de veras muy, muy expertos, muy dedicados, que bueno, ayudaron mucho a que el texto no se perdiera, el texto del Antiguo Testamento. Pero hay varios textos basados en el texto masorético, varios grupos de fragmentos que tenemos ahora para considerar y vamos a mencionarlos. Inciso A, tenemos fragmentos del Cairo. Realizado en el siglo VI al X después de Cristo, fueron encontrados en 1890 en una sinagoga del Cairo. Estaban en una sala donde se guardaban los materiales antes de desecharlos. Están registrados más de 120 manuscritos. Recordemos que en el norte de África hubo una fuerte influencia cristiana. Al inicio de la era cristiana, el norte de África, incluida la ciudad de Alejandría, como ya he mencionado, hubo un fuerte trabajo de cristianos, copistas y maestros, muchos muy buenos, algunos posteriormente se hicieron un poquito tendientes al texto, a la interpretación alegórica del Nuevo Testamento, pero la mayoría fueron muy claros en cuanto a poder ver cuál era el texto y muchos de ellos pues eran literales. Nosotros siempre apoyamos la lectura o la interpretación literal de la palabra de Dios. Entonces, los fragmentos del Cairo dice que se escribió en el siglo VI al X después de Cristo, o sea, en el año 600 al año 1000 después de Cristo. Estamos hablando ya para nosotros de mucho tiempo atrás, hay unos manuscritos. Del año 600 son manuscritos de ese momento. No hechos por Moisés ni por Jeremías, pero sí copiados en el año 600 después de Cristo y hasta el 1000 después de Cristo. Entonces, este texto del Cairo fue encontrado en 1890. Exactamente se llama Fragmentos del Cairo porque estaba en la capital de Egipto, en una sinagoga, un lugar de reunión judía como son manuscritos del Antiguo Testamento. Entonces, ahí estaban esos manuscritos, pero estaban a punto de ser desechados. En esa sinagoga había algún manejo de los manuscritos y no se veía el valor de este manuscrito del Antiguo Testamento, no se conocía en ese momento, hablamos de 1890 y por poco y los desechan como basura. Gracias a Dios que guardó esa porción de su palabra para que nosotros hoy tengamos un texto pues abundante. Hay más o menos unos 120 manuscritos, 120 piezas del Antiguo Testamento en esos fragmentos que son llamados así del Cairo. Otro manuscrito que es basado totalmente en el texto masorético, vamos a ver 6 manuscritos basados en el texto masorético. El inciso B, número 2, es el Códice del Cairo de los Profetas, del año 895 después de Cristo. Realizado por Moisés ben Aser en Tiberias, contiene a los profetas anteriores y posteriores. El códice es un manuscrito o formato de libro en material desplegado, cosido y encuadernado. Entonces, el segundo manuscrito basado en el texto masorético se encontró también en el Cairo. Se le llama así, Códice el Cairo de los Profetas. Si usted ve la fecha, fue redactada la última copia en el año 895 después de Cristo. Y aunque decimos para nosotros es un poquito, varias centurias atrás, pero finalmente son muy antiguos como para ver la veracidad. No fueron manipulados, no fueron alterados, fueron muy preservados esos manuscritos de los textos de los masoretas. Y quien realizó este códice, el Cairo de los Profetas, fue un judío llamado Moisés ben Aser,
o Moisés hijo de Aser en Tiberias, y contiene profetas anteriores y posteriores. Recordamos que los judíos tienen así clasificado el Antiguo Testamento. No tienen la misma clasificación que nosotros, pero sí tenemos exactamente los mismos libros. Nuestros 39 libros del Antiguo Testamento es el grupo de libros que tienen los judíos, pero los denominan de otra manera. En una clase anterior vimos cómo los llaman y cómo están pues más o menos ubicados. Entonces para ellos profetas anteriores y posteriores eran muy importante parte de lo que era el Antiguo Testamento para nosotros. Entonces estos profetas anteriores y posteriores fueron encontrados en el Códice El Cairo. Por eso se llama así, Códice El Cairo de los profetas. Pero bueno, la fecha en que fue encontrado nos da a nosotros ya 1200 años de seguridad de que se ha preservado este manuscrito, y de ahí vienen las copias que se hacen a nivel mundial de la palabra de Dios para cualquier idioma. De los manuscritos que encontraremos hoy aquí en esta clasificación, viene la Biblia en cualquier idioma en el mundo. La Biblia no se inventa, no se hace por cualquier idioma, por cualquier idea, siempre tiene que ser una buena traducción respaldada por manuscritos. Hay manuscritos muy confiables, otros que tienen algunas fallas por que no están completos, algunos libros, algún daño que hubo, pero finalmente si sumamos 14,000 manuscritos o 15,000 manuscritos, pues es una seguridad de que no podemos perder ni una porción entre Génesis y Apocalipsis. El tercer códice, que está basado en el texto de los masoretas, también es idéntico, todo el Antiguo Testamento como lo hicieron los masoretas, se llama Códice de Leningrado de los Profetas. Fue encontrado en 1916 después de Cristo. Está constituido por profetas posteriores. Realizado en vitela, que es piel de ternera, teñida de púrpura, la escritura era en color plateado o dorado. Esto lo vimos ya hace algunas semanas en clases anteriores. Es interesante notar que en Leningrado, en Rusia, hay un grupo de manuscritos allí. Evidentemente, algún movimiento de judíos que se desplazó hacia Rusia en alguna reunión de sinagoga preservaron esos manuscritos y estuvieron copiándolos hasta que, bueno, en el año 916 después de Cristo se redactó por última vez. Es muy antiguo también para nosotros, muy antiguo, y entonces tiene profetas posteriores, una parte de los profetas. Pero también le añade, así como el Códice El Cairo, que es también de los profetas, se pueden comparar, se pueden contrastar y se puede completar el texto. El texto nunca se pierde. Si en alguna porción, alguno de los manuscritos no está completo o se perdió o se dañó, tenemos otra serie de manuscritos para completar el texto. Por eso decimos a la gente que no cree en la Biblia, es el libro más estudiado y de veras el que se ha hecho mucho más trabajo de interpretación y un trabajo muy serio de comparación de manuscritos. Nosotros siempre pensamos que hay que sumar todos los manuscritos, nunca restar algún manuscrito, sino más bien complementarlos. Como veíamos eso en la crítica bíblica, porque el texto crítico lo que hace es no considerar algunos versículos que no están en alguna porción y los van eliminando. Pero el texto que nosotros creemos que es el texto receptus o texto recibido, creemos que lo prudente es ver todos los manuscritos y de ahí surge nuestro texto. Pero son dos posturas, por eso usted ve que hay algunas Biblias que dice texto recibido o texto crítico. El texto crítico quita las partes que no se encontraron en algún grupo de manuscritos, pero el texto recibido, de ahí viene la versión Reina Valera para nosotros, considera todos los manuscritos. Entonces es un trabajo de manuscritos, de ver con qué contamos y bueno, pues armar todo un texto para tener la certeza de que estamos con un texto completo. El inciso D es el Códice de Alepo. Alepo es Siria. Fue encontrado en el 930 después de Cristo, fue ahí redactado, contenía todo el Antiguo Testamento. En 1948, durante una guerra entre árabes e israelíes, se incendió una sinagoga en la que estaba resguardado el manuscrito. Solo se preservó una parte del mismo. Entonces, este Códice de Alepo, pues allí otra vez un grupo cristiano en Siria, que fue fuerte en algún momento, veremos eso también hoy, varios manuscritos están en Siria, pero fue redactado en el año 930 después de Cristo. Entonces sí es muy anterior para nosotros, es muy verificable la fecha y bueno, es un escrito que tiene más de 1000 años para nosotros, ¿no? Casi 1200 años y nos da una certeza de la palabra de Dios. Pero en el 1948 hubo una guerra entre árabes y judíos y por esa guerra hubo un daño a la sinagoga en la que estaba el Códice de Alepo, se dañó una gran parte del mismo. Pero lo que se preservó aún se tiene allí y se sigue guardando para que sea parte de lo que para nosotros es el texto del Antiguo Testamento. El inciso E es el Códice del Museo Británico. Este fue redactado en el año 950 después de Cristo.
está formado por una parte del Pentateuco. Entonces, este códice que está en el Museo Británico en Inglaterra tiene para nosotros también una aportación. Fue escrito en el año 950 después de Cristo, hace más de 1100 años. Entonces sigue siendo tan antiguo como los demás que tienen un poquito más de 1000 años, pero de ahí viene la certeza de la palabra de Dios. No es inventada, no es redactada en otro lugar, no tiene otra intención. Siempre los buenos escribas, los buenos preservadores de la palabra de Dios tenían el gran compromiso de que fuera exactamente la palabra de Dios. Ni añadirle ni quitarle nada, y esos textos pues a nosotros nos dan una certeza, quienes tienen la oportunidad de sacar para cualquier idioma de estos textos, bueno, pues entonces se está dando ahí el proceso. Es interesante notar que estos manuscritos, como están preservados en museos a una cierta temperatura, con una cierta luz, no se puede manipular ni se pueden fotografiar, pero hay otras formas en que se ha estado haciendo el copiado de esos manuscritos para llevarlo exactamente sin dañarlo, sin hacerle ningún tipo de daño al texto, pero ese texto se puede llevar. Y hoy que hay tantos medios de copia, pues se ha hecho muy abundante. Una gran cantidad de copias a nivel mundial están basados en esos códices, en esos manuscritos. Inciso F, el sexto códice que está basado en el texto masorético se llama Códice de Leningrado. Este fue redactado en el año 1008 después de Cristo. Imagínense usted, hace 1012 años. Todo el Antiguo Testamento en vitela o piel de ternero conservado en la biblioteca de San Petersburgo, Rusia. Decíamos, hubo algún movimiento de judíos hacia Rusia, posiblemente por la dispersión desde los romanos del año 70 después de Cristo. Hubo comunidades de judíos que llegaban a cualquier lugar y llevaban manuscritos y estaban copiando y copiando manuscritos para tenerlos allí como lo que ellos entendían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, pero hay ese códice ahí que tiene todo el Antiguo Testamento. Entonces es muy rico este manuscrito porque hay algunos anteriores que hemos visto que tienen los profetas o tiene una parte, pero este tiene todo el Antiguo Testamento. Entonces, pues es una gran aportación el Códice de Leningrado, y allí en Rusia está resguardado también este manuscrito. Es interesante que veamos dónde están también los manuscritos, porque no están en un solo lugar, ni siquiera está en Israel. Hay muchas naciones donde, por alguna razón histórica que estamos viendo y contemplaremos hoy, pues ahí están esos manuscritos por grupos de judíos y también los del Nuevo Testamento por grupos de cristianos. Entonces, estos son los manuscritos basados en el texto masorético. Los 6 son idénticos, completos o no tan completos, pero siempre vienen del texto masorético. Número 2, Pentateuco samaritano. Los 5 libros de Moisés en caracteres hebreos antiguos, usados antes del cautiverio babilónico. En 1616, algunos cristianos lo compraron de la comunidad samaritana de Damasco y lo llevaron a París. Recordemos que a causa de la invasión de Asiria, el reino del norte o Israel, y por los matrimonios entre judíos y extranjeros, surgió la comunidad samaritana. Segundo de Reyes 17:23, segundo de Crónicas 36, del 6 al 11. Este grupo solo acepta los libros de Moisés, pero no hay información de cómo adquirieron el Pentateuco samaritano. Entonces, este Pentateuco samaritano ya es otro texto totalmente distinto, ya no es el texto masorético, pero los 5 libros de Moisés están completos en caracteres hebreos antiguos. Entonces, este texto fue comprado en 1616 por algunos cristianos para llevarlo desde la comunidad samaritana de Damasco y lo llevaban a París, lo trasladaban a París. Por eso ahora vamos hacia Europa. Hay varios en París, también en Inglaterra, en algunos lugares de Europa hay algunos textos también del Antiguo y Nuevo Testamento, y esto pues porque hubo alguna razón histórica. En este caso decíamos, algunos cristianos lo compraron en el año 1616, hace 400 años. Ya estaba el manuscrito completo allí, lo compraron a la comunidad de judíos en Samaria y se lo llevaron a París. Y bueno, nosotros reconocemos que el Pentateuco samaritano pertenece a un grupo que no es el grupo judío que nosotros manejamos, Antiguo Testamento, sino son los samaritanos. Usted recuerda que hubo una mezcla por los cautiverios con Asiria, y bueno, cuando Asiria trajo a otros extranjeros a la zona donde se llevó de las 10 tribus del norte, hubo una mezcla de razas y de culturas y de situaciones religiosas, y de ahí vienen los samaritanos. Nosotros encontramos en Juan 4 Jesús y la samaritana. Entonces, los samaritanos son un grupo que no está tan identificado con el resto del judaísmo del Antiguo Testamento, pero creen totalmente en los libros de Moisés. Para ellos los 5 libros de Moisés son determinantes, y gracias a que creyeron esos libros los preservaron.
Pero hoy el Pentateuco samaritano pues está allí preservado en París, gracias al trabajo de esos judíos que, aunque son samaritanos, pues sí, tienen un amor por la palabra, aunque no ven el resto, no, nada más ven la ley de Moisés, pero su aportación del Pentateuco para nosotros es muy valiosa. Papiro de Nash, año 150 a.C. al 100 después de Cristo. Una parte de los 10 mandamientos y Deuteronomio 6 del 4 al 9. Fue comprado en Egipto en el año 1898 por W.L. Nash, secretario de la Sociedad Arqueológica Bíblica, encargado en el año 1903 a la biblioteca de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Entonces, el papiro de Nash ya es muy conocido, de hecho es uno de los manuscritos muy reconocidos para el texto que contiene, pero se dice que fue escrito entre el 150 y el 100 después de Cristo. O sea, es mucho más antiguo que los que vimos ahorita del texto masorético, porque si se escribió el 150 o el 100 después de Cristo, tenemos 1900 años de antigüedad. Posiblemente de los más antiguos manuscritos está allí, y bueno, es una parte de los 10 mandamientos y de Deuteronomio 6, cuando vemos ahí la Shema judía, la declaración judía de Dios es uno, y el papel de los padres que enseñamos a los hijos, bueno, ahí está. Pero esa parte de los 10 mandamientos y de Deuteronomio no estaba en una sinagoga, fue comparado por el secretario de la Sociedad Arqueológica en Inglaterra en 1898. Y en 1903 fue entregado a la biblioteca, 5 años después a la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Entonces ahí, en esa universidad tan prestigiada a nivel mundial, hay manuscritos del Antiguo Testamento. Aunque es una parte muy pequeña, porque si nada más son los 10 mandamientos y Deuteronomio 6, pero es un manuscrito muy antiguo, ¿no? Que tiene casi 2000 años. Entonces el papiro de Nash por eso se llama así, por la persona que lo descubrió y lo trasladó a Inglaterra, pero es valioso para nosotros. Número 4, manuscrito de Malabar, en el sudoeste de la India, todo el Antiguo Testamento, con excepción del Levítico y parte de Deuteronomio. Entonces vamos de Inglaterra, París, ahora también a la India. En Malabar, en el sudoeste de la India, también seguramente una comunidad cristiana llevó parte de sus manuscritos para preservar el Antiguo Testamento, pero tenemos una aportación ahí, es todo el Antiguo Testamento. Nada más no aparece el Levítico, posiblemente porque se perdió por daño con el tiempo de ese manuscrito, y una parte de Deuteronomio tampoco está. Pero el resto del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento prácticamente se puede encontrar en la India. En el sudoeste de la India, decíamos por migración de judíos seguramente, pero ahí en la India hay manuscritos de la palabra de Dios. Todo esto posiblemente sea interesante para la gente que duda de la palabra de Dios o que inventa que no tenemos una palabra con respaldo histórico. La Biblia es el libro más respaldado históricamente. Tantos manuscritos, es una cantidad increíble de material, y los países donde están esos manuscritos. Y de ahí sale el texto, como decíamos, para cualquier parte del mundo. Rollos del Mar Muerto, estos son de los más reconocidos. Fueron redactados entre el 100 a.C. y el 100 después de Cristo. O sea, hace ya más de 2000 años. 2100 años que se empezó a escribir los rollos de Qumran. Son fragmentos de piel y de papiro. Los manuscritos sobre piel curtida de oveja, cabra o antílope también son llamados pergaminos. Recordamos esto en clases pasadas. Son en total 5000 piezas. Es una gran aportación. Contienen más o menos una conformación de 400 libros. Fueron descubiertos en marzo de 1947, o sea, hace 70 años para nosotros, por un joven pastor árabe en unas cuevas. Más cavernas fueron encontradas en el año 1949, 1952 y 1956. Los rollos pertenecieron a la comunidad de los esenios, grupo judío separatista y aislado que exactamente tuvo una cuestión histórica entre el año 200 a.C. y el 100 después de Cristo. No fue encontrado en estos manuscritos el libro de Esther. Estos rollos de pan muerto son también muy reconocidos porque apenas hace 60 o 70 años que se encontraron. Pero estamos hablando de que se escribió en el 100 antes de Cristo, o sea, son tan antiguos, 1100 años de antigüedad, también posiblemente los más antiguos manuscritos. Es interesante notar que se preservaron porque los esenios no están en el Nuevo Testamento, los esenios, pero vivieron en el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra, porque decíamos 100 antes de Cristo al 100 después de Cristo. Los esenios eran un grupo separatista judío. Entonces eran totalmente seguidores del Antiguo Testamento, pero no estaban reunidos en sinagogas con los demás. Se reunían en cuevas, en las afueras de la ciudad. Era un grupo muy separatista, pero juntaron una cantidad grande de manuscritos. Tenemos entonces una antigüedad de 2100 años y más o menos 5000 piezas.
Entonces son una cantidad enorme, es una gran aportación los rollos del Mar Muerto, pero decimos se preservaron porque como son de piel, pero los judíos que querían preservar mucho tiempo un manuscrito lo metían literalmente en unas vasijas muy grandes de barro y en la parte superior la tapaban y la sellaban con cera. Por eso es que 1100 años fueron preservados los rollos del Mar Muerto. Pero son una gran aportación, así como el texto masorético es una gran aportación. El segundo grupo, quizás muy importante para nosotros como Antiguo Testamento, es los rollos del Mar Muerto, porque son muy antiguos y además pues tiene una cantidad enorme, 5000 piezas, 400 libros. Entonces, gracias a Dios por la preservación de su palabra, de veras alabamos a Dios porque no fue casualidad que los esenios estuvieran aislados en cuevas y ahí guardaran sus rollos, porque esto preservó los manuscritos de la persecución romana. Recordamos que hubo una destrucción de cientos de manuscritos en el Antiguo y Nuevo Testamento en el momento años 70 después de Cristo, cuando Roma pues desplazó a los judíos y los dispersó. Entonces, esta comunidad preservó sus manuscritos allí 100 años después, hasta el 100 después de Cristo. Entonces, estos rollos son muy reconocidos y así se les llama, rollos del Mar Muerto o de Qumran, porque era la ciudad de Qumran que está ahí a las orillas del Mar Muerto, y gracias a Dios, porque estos rollos pues son muchos, decíamos 5000 manuscritos, 5000 piezas, 400 libros, y nos da una gran fuente de información del Antiguo Testamento. Posiblemente más antigua, desde el año 100 hasta el 100 después, antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. Manuscritos de Murava At, año 132 al 135 después de Cristo. Esta ciudad de Murava At, es una palabra hebrea, está en el valle del sudoeste de Belén. Entonces está muy cerca de Belén. Contiene parte de los profetas menores. Es muy pequeña la aportación en número de manuscritos, pero la antigüedad es muy grande. Fueron redactados 132 al 135 después de Cristo. Recordemos, cuando damos una fecha de que se escribió los manuscritos, está comprobado científicamente. No inventamos por los medios electrónicos, los medios técnicos en su momento, se determinó la antigüedad de los manuscritos. Y estos manuscritos fueron redactados entre el 132 y el 135 después de Cristo. Los judíos, después de haber sido dispersados en Belén, preservaron algunos manuscritos y bueno, esa parte de profetas menores también se suma al cúmulo de manuscritos del Antiguo Testamento. Y nos da un texto totalmente, pues diríamos nosotros, completo. Nos da un texto completo del Antiguo Testamento. Ahí están los manuscritos del Antiguo Testamento, donde se encontraron, dónde están preservados, cuántos son, y como decíamos, pues es una aportación enorme. Vamos a los manuscritos del Nuevo Testamento. Inciso A, papiros, fragmento de la biblioteca John Rylands en Manchester, Inglaterra, redactado en 117 al 138 después de Cristo. Está formado por Juan 18, 31, 33 y 37 y 38. O sea, es muy pequeño este manuscrito, pero fue redactado entre el 117 y 138 después de Cristo. Otra vez, un grupo de cristianos que apenas empezando la persecución contra la iglesia, preservaron esa parte de Juan. Son unos versículos realmente. Es un manuscrito muy pequeñito, pero se suma a la gran cantidad de manuscritos sobre Juan en este caso, y el año que fue redactado pues nos da mucha autenticidad de que la palabra de Dios fue hecha exactamente en el tiempo que nosotros consideramos, ya más o menos 2 milenios. Número 2. Colección de la Biblioteca Bodmer de Literatura Mundial en Calgary, Ginebra, de la Confederación Suiza, redactados en el 200 al 300 después de Cristo. Porciones del Evangelio de Juan, Evangelio de Lucas y Juan, las epístolas de Pedro y Judas. Contiene algunos salmos y escritos apócrifos. Entonces, la colección de la Biblioteca Bodmer en Ginebra, en Suiza, ya no es ahora Inglaterra ni París, es Suiza. En varios lugares europeos hay, por la influencia de la Reforma, por la influencia de los grupos cristianos que surgieron allí, hubo manuscritos y preservación de manuscritos. Estos manuscritos ahí fueron redactados entre el 200 y 300 después de Cristo, o sea, sí son muy antiguos. Nuevo Testamento, muy antiguos. Casi 1000 años para nosotros, pero lo que contiene ahí, las porciones del Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, las epístolas de Pedro y Judas son parte del Nuevo Testamento. Y dice, también contiene algunos salmos y escritos apócrifos. Es interesante notar que los manuscritos a veces incluyen los libros apócrifos. No había la seguridad de que no fueran inspirados canónigos y entonces las comunidades los conservaban como manuscritos allí, pero esto nos enriquece. Lo que hacemos como iglesia es resguardar los que ya fueron en el proceso de canonización de esos como libros, y los que están desechados como apócrifos también se pueden no considerar como parte de la Biblia. Decíamos, son históricos o pueden ser incluso literatura, pero para nosotros la palabra de Dios solamente los libros canónicos.
La colección del Museo de Chester Beatty en Dublín, Irlanda, 3 códices escritos en el año 250 después de Cristo, contiene casi todo el Nuevo Testamento. Una parte de este manuscrito está resguardado en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Entonces, el manuscrito también muy celebrado como cristianos o muy reconocido es este, en Chester Beatty en Dublín, Irlanda. Ahora en Irlanda, seguimos ahí en Europa, pero son 3 códices escritos en el año 250 después de Cristo. Muy antiguo, 250 después de Cristo. Poquito más de 150 años después de que Juan escribió, se redactó, estos manuscritos se copiaron y es casi todo el Nuevo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento. Pero además de que están allí en Dublín, Irlanda, gran parte de este manuscrito, de esta colección, otra parte está en Michigan, en Estados Unidos. Por alguna razón histórica se desplazaron también, pero tanto en Irlanda como en Michigan están bien preservados y tenemos la palabra de Dios con toda seguridad. Entonces, estos manuscritos realmente contienen casi todo el Nuevo Testamento. Es entonces una aportación para nosotros. Así como el texto masorético del Antiguo Testamento, decíamos, o rollos de Qumran, Antiguo Testamento, esta colección Chester Beatty, que es particular, pero nos da los códices que están allí con todo el Nuevo Testamento. Entonces, es una gran aportación, esos manuscritos. Y sobre pergaminos, piel curtida sobre oveja de cabra o antílope, y vitelas, que es piel de ternero. Vamos a ver algunos códices para poder llegar a complementar todos los manuscritos que conocemos y dónde están ubicados. El número 1, Códice Vaticano, 325 al 350 después de Cristo. Casi todo el Nuevo Testamento, la versión griega de la mayor parte del Antiguo Testamento y de los libros apócrifos. Pertenece a la Iglesia Católica Romana y está en la Biblioteca del Vaticano. Hay cientos de manuscritos también allí en la Biblioteca del Vaticano, y bueno, fueron redactados en el 325, muy antiguo para nosotros, ¿no? Realmente, 325 a 350 después de Cristo. De ahí se deriva todas las versiones de la Iglesia Católica Romana de esos manuscritos. Entonces, el Códice Vaticano es históricamente valioso y también aporta todo lo que para nosotros es libros canónicos, pues Antiguo y Nuevo Testamento, ahí está, también para nosotros como una comprobación. Y también los libros apócrifos que la Iglesia Católica Romana considera como deuterocanónicos están ahí en la colección. Decimos pues así, se fueron dando las colecciones, no todo es uniforme, no todo es completo, pero siempre hay una aportación. Ese códice, son muchos manuscritos allí, entonces tenemos una fuente muy grande para las palabras de Dios en todo el mundo, y decimos, por la forma de trasladar de estos idiomas originales a los idiomas del mundo, el Códice Vaticano es muy relevante, tiene mucha importancia a nivel mundial. Número 2, Códice Sinaítico, redactado en el 340 después de Cristo. Pergamino descubierto en 1884 por Constantino Tischendorf. El material fue conservado en el monasterio ortodoxo de Santa Catalina, en el monte Sinaí. En este lugar estaban a punto de quemarlo también. El erudito logró que le vendieran 43 piezas con parte del Antiguo Testamento en la versión de la Septuaginta, traducción al idioma griego de los textos hebreos y arameos, realizada en Alejandría entre los años 285 y 247 a.C. En 1859, el profesor Tischendorf consiguió comprar todo el códice, contiene más de la mitad del Antiguo Testamento, los apócrifos, la epístola de Bernabé, pastor de Hermas, y todo el Nuevo Testamento, exceptuando Marcos 16 del 9 al 20 y Juan 7 del 53 al 8-11. El códice sinaítico está en la biblioteca de la Universidad de Leipzig, Alemania. Es interesantísimo notar este códice, porque desde su origen es muy diverso. Fue escrito en el 340 después de Cristo, históricamente comprobado, es muy antiguo. Pero este pergamino, encontrado en el año 1884, el Constantino Tischendorf es un erudito hace mucho tiempo en la palabra de Dios y encontró ese manuscrito ahí. Quiso comprarlo, pero nada más le vendieron 43 piezas en ese momento. Entonces, esa parte del Antiguo Testamento y la Septuaginta, que fue traducido a la Septuaginta, y bueno, pues entonces para él fue una aportación. Trató de preservarlo, pero en el año 1859, algunos años después, realmente unos 15 años después, este mismo profesor consiguió todo el códice. Compró el códice para trasladarlo a Alemania. Ahora, este códice sinaítico fue redactado en el Sinaí, exactamente, es árabe, el origen ahí, pero cuando se compró todo el códice, se encontró que tenía más de la mitad del Antiguo Testamento. Una gran aportación para el Antiguo Testamento, pero también los libros apócrifos, la epístola de Bernabé, que es apócrifa, y el pastor de Hermas, que es apócrifo.
pero todo el Nuevo Testamento, excepto Marcos 16 y Juan 7. Esos dos textos no estaban ahí, decíamos posiblemente porque se deterioraron, se fueron dañando y no hubo la oportunidad de integrarlos. Pero como esos textos están en muchas otras partes de códices, para nosotros son parte de la palabra de Dios. Y este códice sinaítico está en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Es una cantidad de códices de material muy grande, pero está en Alemania porque es alemán, el erudito que lo encontró, un erudito cristiano, y bueno, cómo lo compró, cómo lo encontró ahí en el Sinaí, pero gracias a Dios que allí también hubo una comunidad judía y cristiana que preservó esta palabra y finalmente pues pudieron rescatarlo. Aunque como para la comunidad no era tan relevante, estaban por quemarlo. Vemos ahí como varias veces la palabra de Dios estuvo a punto de quemarse, pero gracias a Dios que en el Antiguo Testamento algún judío, en el Nuevo Testamento algún cristiano rescató y compró esa parte de los manuscritos que se suma a los 15,000 manuscritos que tenemos nosotros. Entonces todo el códice es muy valioso también para nosotros. Códice alejandrino, 450 después de Cristo, escrito en Alejandría, Egipto, en el año 1621. El patriarca de la iglesia copta fue trasladado a Constantinopla e hizo llevar consigo el códice. En el año 1624 lo cedió al embajador de Inglaterra como un regalo para el rey. El códice está en el Museo Británico, es un manuscrito uncial, es formado por todo el Antiguo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento, además de las epístolas primera y segunda de Clemente y Salmos de Salomón. Entonces el códice alejandrino, nuevamente por Alejandría, decimos comunidad muy importante que hubo allí de cristianos, y bueno, esta comunidad pues preservó los manuscritos, y bueno, redactados del 450 después de Cristo, un poquito posterior a los que hemos visto antes, pero también para nosotros pues más de 1600 años de antigüedad, es un códice muy antiguo, pero es interesante notar que estaba pues resguardado por la iglesia copta. Egipto, personas de Egipto convertidas al cristianismo o incluso católicos romanos, así son los coptos, ya hemos hablado de ellos, pero estos coptos preservaron ese manuscrito, no lo dañaron, lo preservaron, pero lo llevó como un regalo para el rey de Inglaterra, y por eso ese códice alejandrino hoy está en el Museo Británico. Entonces vemos cómo históricamente hubo detalles interesantísimos. Es un escrito uncial, o sea, en mayúsculas, todo lo que tenemos aquí, pero es una gran aportación para el Antiguo Testamento. Está formado por casi todo el Antiguo Testamento y la mayor parte del Nuevo Testamento. Pero también contiene las epístolas apócrifas de primera y segunda de Clemente y los Salmos de Salomón. Son dos escritos que no son canónicos para nosotros, pero son una aportación. Ese códice alejandrino tiene todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento se suma a lo que nosotros consideramos los escritos de los que tenemos nuestro texto. El códice de Efraín, redactado en el 450 después de Cristo, posiblemente redactado en Alejandría, es un palimpsesto, palabra griega que significa grabado nuevamente, técnicamente un escrito original que fue borrado para escribir otro texto sobre él. El segundo material escrito al códice de ceremonias de Efraín, un dirigente de la iglesia siria, de los 199 al 378 después de Cristo. Aquí tenemos que notar algunas cosas verdaderamente muy trascendentales. Fue escrito en el 450 después de Cristo, nuevamente muy antiguo para nosotros, muy parecido al códice alejandrino, por eso es muy posible que haya sido redactado en Alejandría. Algunos críticos incluso piensan que son textos paralelos, el códice alejandrino y el texto de Efraín, pero cuando decimos que es un palimpsesto, esta palabra redactado nuevamente quiere decir que el manuscrito fue pintado para como borrar lo que estaba en él, todo el Antiguo Testamento, y escribir algunas de las epístolas de un líder de esta iglesia, que se llamaba así, Efraín. Entonces, cuando este manuscrito fue pintado nuevamente, se perdió todo lo que estaba en él. Pero, en el año 1500 después de Cristo, el códice fue llevado a Italia. En el 1553 lo compró Catalina de Médicis, una mujer italiana que fue madre de 3 reyes franceses. Al morir Catalina, el manuscrito fue depositado en la Biblioteca Nacional de París. En el año 1845, después de Cristo, el profesor Tischendorf, que ya mencionamos, alemán, recuperó la escritura original utilizando algunas sustancias químicas. El manuscrito está formado por pocos libros del Antiguo Testamento, gran parte del Nuevo Testamento, los apócrifos de Sabiduría de Salomón y Eclesiástico. Entonces, el códice de Efraín es interesante porque fue literalmente pintado para borrar. Por eso decimos que es un palimpsesto. Cuando alguien diga alguna parte de los manuscritos fue borrada, sí. En este caso, el códice de Efraín, por alguna razón religiosa, alguna razón de desconocimiento del gran valor que era el Antiguo y Nuevo Testamento, Efraín, líder de la iglesia en Siria, pidió que lo volvieran a pintar, normalmente con el tipo de pintura que se usaba para cualquier manuscrito en ese tiempo, y se borró el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y se escribieron las epístolas de Efraín,
Pero gracias al profesor Tischendorf, que por procesos químicos pues quitó la pintura que se echó encima del texto original, se recuperó. Y entonces tenemos algunos libros del Antiguo Testamento, gran parte del Nuevo y los libros apócrifos de Sabiduría, Salomón y Eclesiástico, 2 libros apócrifos. Pero es un códice valiosísimo y ahí vemos nosotros cuando un palimpsesto, que fue borrado o fue teñido, vuelve a recuperarse el texto por procesos químicos ya muy reciente en 1845 y el códice se recuperó. Códice de Beza, siglo VI después de Cristo, fue descubierto en 1562 por el reformador y teólogo Teodoro Beza. Lo encontró en el monasterio de San Ireneo, en Lyon, Francia. En el año 1581 lo regaló a la Universidad de Cambridge, Inglaterra. El material se encuentra resguardado en la biblioteca. Está formado por los Evangelios, Hechos y algunas porciones de Tercera de Juan en los idiomas griego y latín. Entonces, este códice de Beza fue redactado en el siglo VI, año 600 después de Cristo, hace 1400 años. Entonces, son muy antiguos los manuscritos del Nuevo Testamento para nosotros, y eso les da mucha veracidad. Si fueran muy recientes, podría pensarse que se hicieron en otro país o en otro contexto, pero su antigüedad nos dice que eran de comunidades cristianas totalmente pues ortodoxas. Y en el año 1562, Teodoro Beza, un teólogo y reformador, lo reencontró. Exactamente en el tiempo de la reforma religiosa se encontró este códice de Beza. Pero lo interesante es que, bueno, estaba allí en alguna comunidad judía o cristiana muy antigua, pero fue encontrado y recuperado y se trasladó a Inglaterra. Por eso el códice Beza está en Cambridge. O nuevamente, en la muy prestigiada Universidad de Cambridge en Inglaterra hay manuscritos que se llama también el códice Beza. Entonces fue histórica la razón. Cuando lo encontró y lo trasladó a Inglaterra, como pues inglés en su país, deseó que se quedara lo que él encontró. Y bueno, el códice Beza tiene los Evangelios, Hechos, porciones de Tercera de Juan en los idiomas griego y latín, posiblemente porque también perteneció a alguna comunidad católica romana. Todos los textos que están en griego y latín, algún momento hubo alguna participación de comunidad católica romana. Pero para nosotros, toda la aportación en griego tiene una fuerza para dar el texto del Nuevo Testamento. El códice claromontano, siglo VI después de Cristo, encontrado por Teodoro de Beza, en el monasterio de Clermont, Francia. El manuscrito tuvo varios dueños, pero en 1656 después de Cristo, el rey Luis XVI lo compró y lo hizo resguardar en la Biblioteca Nacional de París. El códice claromontano es complementario del códice de Beza. También escrito en griego y latín, lo integran las epístolas de Pablo y Hebreos. Entonces aquí vemos nosotros que el códice de Beza, los libros que contiene, se complementan con el códice claromontano. El mismo erudito lo encontró exactamente y lo trasladó a París. Pero cuando fue encontrado, había tenido varios dueños, por eso decimos que hubo algunos particulares. Posiblemente alguna persona con algún enfoque religioso o una economía suficiente compraban manuscritos, pero aún así preservaron esos manuscritos y son totalmente comprobados que son genuinos. Y bueno, fue el rey Luis XVI que lo compró y lo hizo resguardar en la Biblioteca Nacional de París. Por eso el códice claromontano está en París. Y bueno, tiene algunos escritos en griego y latín, nuevamente, comunidades cristianas y católico-romanas, y lo integran las epístolas de Pablo y Hebreos. Se complementa totalmente códice de Beza con el códice claromontano, escritos en el mismo siglo, posiblemente por las mismas comunidades, y le dan una fuerza al texto del Nuevo Testamento. Pues tenemos aquí, hermanos amados, todos nuestros manuscritos, Antiguo y Nuevo Testamento, y de ahí venimos nosotros viendo lo que es la palabra de Dios. Hoy tenemos la bendición de tenerla nosotros en español, traducciones de la Biblia a muchos idiomas, pero siempre se toman como base los manuscritos. Antiguo Testamento, los cientos que hay, y Nuevo Testamento, los cientos que hay para poder dar el texto completo. Entonces, la Biblia es el libro más respaldado por manuscritos y vemos en esto la mano de Dios. Tenemos una Biblia muy segura para nosotros y compartimos esta información con la iglesia para que tengamos la seguridad de la palabra que tenemos para compartir y para vivir, pero también la gente que no conoce del Señor ve esta información y se convenza de que Dios es real, la palabra es real y la palabra nos puede llamar para salvación y para bendición. Muchas gracias por su atención. Que Dios los siga bendiciendo.